Ahí va. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Hola, bienvenidos. buenas tardes. Hola Ida, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Bueno, nos encontramos en una clase más. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes lo que sería la unidad número 5 de nuestro programa, en donde vamos a ver principalmente, o sea, nos vamos a adentrar en un tema que ya lo hemos visto como así de afuera, digamos, o muy por encima, que es el proceso administrativo. ¿No, Aida? Sí, ya en la unidad 5 comenzamos a entender un poco más cómo es la dinámica de la administración y la función gerencial dentro de una organización, ¿sí? Nosotros siempre hablamos en forma genérica de las funciones o del proceso administrativo, pero en realidad lo que estamos hablando es si nosotros estamos estudiando o administración, bueno, cuáles serían los desafíos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Y además de los desafíos del contexto, los desafíos internos tienen que ver con esto, el saber manejar, ¿sí? Tener herramientas acerca de cuáles son estas funciones o lo que se le llama el proceso administrativo, ¿sí? Ya dentro de la organización. Exacto. Y bueno, habíamos visto en la unidad número 1, por encima, digamos, que el proceso administrativo estaba formado, digamos, por cuatro etapas, ¿sí? Y en la unidad número 4 vimos específicamente lo que es la etapa de la organización, que es la segunda etapa, ¿sí? Hoy vamos a adentrarnos en las otras etapas, ver qué... O sea, Sí, sí, planificación, lo que es la planificación, lo que es la, la la dirección. coordinación o la dirección y lo que es el control también, ¿no? Bueno, sí, voy a empezar a... Espero que funcione esto. Siempre tenemos algún drama ahora. A ver, ¿por qué no me deja? Espera un segundo para poder compartirles. Perfecto. Una pestaña sería, porque ha cambiado algunas cosas. Bueno, como siempre en el desarrollo de nuestras clases eh, grabadas o en este formato, recordarles que en el aula van a estar todos los materiales de todo lo que es texto, van a estar el PowerPoint y además va a estar esta clase, ¿sí? Sí, Ahí se efectivamente. compartió perfecto. Muy bien. A ver si ahí voy a la número 2, donde está el proceso. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, pero estamos en el mismo dilema de antes que yo no lo veo. Bueno, no importa. Mientras ustedes lo vean, genial. Bueno, ahí Se ve pantalla con todas las pequeña. herramientas. Sí, 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 A sí, ver si como la puedo, ves en el PowerPoint. a ver si puedo presentar. No importa si vos, mientras que vos la puedas ver después también, eh, se lee perfecto, ¿eh? No hay ningún problema en ¿Se eso. lee bien? Sí, sí. A ver, ahí lo ven grande. Bueno, vamos a arrancar entonces. Como les decíamos recién, entonces habíamos visto el proceso administrativo que, según lo estudiado y lo que se ha establecido a través de las diferentes escuelas hasta el día de hoy, el proceso tiene 4 etapas. La primera es la de planificación, la segunda de organización, la tercera de dirección y la última es la etapa de control, ¿sí? Hoy vamos a trabajar sobre las etapas de planificación, dirección y control, ya que la etapa fundamentalmente de la organización es la que vimos en la unidad anterior, que tiene que ver con la estructura, la asignación de roles, de puestos de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces hoy vamos a comenzar específicamente con la planificación, ¿sí? Que es la primera etapa de cuando comenzamos nuestro, nuestra vida en la organización, ¿sí? Bueno, la planificación. La planificación es un proceso a través, digamos, del cual se van a fijar los diferentes objetivos que va a tener la organización. Estos objetivos pueden ser de largo plazo, de corto plazo, ¿sí?
Fran, Puede, discúlpame, apagate la cámara porque a perdón. mí se me entrecorta un poquito. Sí, sí, Así sí. tenemos mejor intensidad. Gracias. Me olvidé de- Así tenemos mejor intensidad. Ok. Sí, comentabas que la planificación, en definitiva, es el proceso donde uno piensa y establece, digamos, las metas o los objetivos, ¿sí? Que después vamos a perseguir dentro de la organización. Efectivamente, sí. Esto de hablar de metas, de objetivos, por ahí a veces se confunde. Nosotros vamos a tomar que las metas, digamos, son pequeñas acciones, digamos, que llevan a un objetivo, ¿sí? O sea que los objetivos están compuestos a veces por diferentes metas con diferentes alcances, ¿sí? Sí, Este, una manera, en muchos textos lo van a ver como, como sinónimo, ¿sí? O como una denominación van a estar apareciendo este juego de la palabra metas con objetivos. Quizás algunos autores los objetivos los van a plantear como objetivos generales y las metas serían objetivos de corto plazo, o específicos, otros autores van a hablar de objetivos generales y objetivos específicos, y otros autores hasta van a hablar de que las metas son objetivos cuantificados, o sea, son los objetivos específicos, ¿sí? O subobjetivos que tienden a, si se cumplen, tienden a lograr el objetivo principal o objetivo general. Las metas tienen la característica de que se pueden cuantificar, o sea, establecer números y parámetros para poder después medir si se alcanzaron o no se alcanzaron. ¿Sí? En esto podríamos pensar entre una meta y un objetivo. Vamos a hacer la aclaración ahora, Fran, para que si después ellos lo leen, en algún texto no se les presta confusión. Por ejemplo, un ejemplo que utilizamos nosotros como meta y un objetivo podría ser que el objetivo, la empresa quiere obtener una rentabilidad, no sé, mayor a la del año anterior, ¿sí? O mejorar la cantidad de clientes en el mercado, y una meta entonces tendría que estar definiendo cantidades de clientes o porcentajes de aumento de clientes, ¿sí? O sea, quiero tener un 30% más que el año pasado. Si yo cumplo con ese objetivo del 30%, o sea, si alcanzo esa meta del 30% superior a los clientes anteriores, entonces habré logrado el objetivo de abarcar mayor demanda de mercado, por ejemplo, ¿sí? y Otro este es un ejemplo, tema, perdón, sí, y este sí, es un sí, sí, tema que Fran, lo quiero rescatar, Aida, porque es un tema que después lo vamos a tener muy en cuenta a la hora del control, control, sí. ¿sí? Por eso es importante tener estas metas cuantificadas, por eso los objetivos tienen que ser de alguna forma reales, cuantificables, eh, ser posibles, digamos, porque después de alguna Sí, forma u otra hay que controlarlo y para poder eso... tomar parámetros de medición, Exacto. tener un parámetro de medición para poder después, digamos, verificar o evaluar si se alcanzaron o no, ¿sí? Exacto. Bueno, este, estos objetivos, digamos, están relacionados con diferentes tipos de planes, ¿sí? Es lo que vamos a pasar a ver ahora. Pero hay tres fundamentales que se ubican ustedes ahí en la bibliografía, tienen como una pirámide de los tipos de planes. Hay tres tipos que son los que se ubican en la cima, digamos, de esta pirámide, que tienen que ver con la visión B corta, con la misión y con los objetivos. ¿Sí? Esos son los tres que están allá en la cúspide de esa pirámide de planificación. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar a estos conceptos que seguramente a lo largo de su carrera en nuestra facultad los van a ver bastante este, en diferentes materias. ¿Sí? Y es el concepto de visión y de misión. ¿Sí? Vamos por el primero, que es la visión, como les dice el PowerPoint, es la imagen o proyección futura que posee la organización. La visión tiene que ver con ver el lugar que yo quiero que ocupe mi organización en el futuro.
¿sí? Es lo que yo quisiera hacer, digamos, cómo me veo en el futuro. Yo ahí, por ejemplo, en el PowerPoint busqué una, una visión, en particular esta es de una visión de una distribuidora de Coca-Cola, ¿sí? De una empresa distribuidora de Coca-Cola. Ellos dicen que quieren, su visión es ser el mejor líder total de bebidas que genere valor económico, social y ambiental sostenible, gestionando modelos de negocios innovadores y ganadores con los mejores colaboradores del mundo. Así es como ellos se ven en el futuro, ¿sí? Distinto es a lo que es la misión. La misión representa lo que, la razón de ser de la organización, lo que es hoy, ¿sí? Lo que hace, ¿A qué ¿sí? se dedica? Efectivamente. Entonces la misión van a poder ver, por ejemplo, ahí yo les busqué la misión de la misma empresa distribuidora de Coca-Cola es satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas. Esa es su misión. Y esa misión cumple después con la tarea que realizan ellos, o las tareas, digamos, Entonces, alcanzan ese objetivo, porque en definitiva ellos distribuyen bebidas, ¿sí? Entonces, la efectivamente. misión es, ¿a qué venís a hacer cuando te instalas en el mercado? Esto ya lo hemos hablado quizás en otro momento, los hemos mencionado muy por arriba, pero es importante entender, la misión es ¿a qué vengo? ¿Sí? A hacer qué actividades o a cumplir qué objetivos dentro de lo que es el mercado, ¿sí? Por eso se Es habla de la razón de ser. claro. ¿Sí? Y estos dos conceptos son, son importantes que cada organización los tenga muy en cuenta. Y el día de mañana, cuando a ustedes les toque estar en alguna organización o tal vez tener su propia empresa, es importante que también esto se lo comuniquen a sus empleados. ¿Sí? Eh, yo soy de, yo soy de lo que sostiene que la misión y la visión de la empresa, así como los objetivos, debería estar en todos los lugares donde los empleados lo puedan ver, para que siempre estén claros para qué son colaboradores de la empresa, qué es lo que la empresa ¿A pretende de dónde ellos. va? ¿Sí? ¿Y a dónde va la empresa? ¿Sí? Obvio. Ojo, que hay muchas empresas que no tienen definido exactamente cuál es su misión y quizás su misión sí, pero no la visión, ¿sí? Y si no pueden, digamos, plasmar esa visión en palabras, muchas veces es muy difícil explicarle a los colaboradores hacia dónde vamos, ¿sí? Si yo no tengo definido y no termino de entender esta cuestión de qué es lo que quiero ser, tampoco mis objetivos van a estar, digamos, encaminados o ensamblados hacia esa visión, ¿sí? Y todos quizás mis Exacto. esfuerzos, mis inversiones van a ir hacia otro lado. Claro. Aparte porque esto viene como a resumir, a partir de acá se van a desprender un montón, la visión nos permite que desde ahí se desprendan un montón de objetivos. Ustedes fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que yo les brindo ahí. Dice, la visión dice ser el mejor líder total de bebidas, generando valor económico, o sea, quiere generar obviamente una rentabilidad, valor social, o sea, que sea algo para la sociedad también, con el ambiente, o sea, que sea sostenible en el ambiente, generando negocios innovadores, o sea, son todos puntos hacia donde sabemos que tenemos que ir y que los objetivos se van a desprender de ahí, ¿sí? Acá en nuestra localidad hay algunos lugares, yo siempre me acuerdo que en Ribeiro están exhibidas la misión y la visión ahí en la zona de Sí. Cobros, no me acuerdo en qué otro lugar más, pero bueno, es importante incluso también a veces para que los clientes sepan cuál es nuestra razón de ser y hacia dónde vamos. ¿Mm? Bueno, seguimos. Objetivos. Bueno, objetivos es lo que más o menos veníamos trabajando, es aquello que la organización pretende alcanzar. Esos objetivos pueden ser de corto o de largo plazo y esto del corto o de largo plazo ha cambiado muchísimo durante el tiempo y también cambia de acuerdo a las características de la organización y también a las características del contexto. Eh, Sí. hoy Lo día, que lo que para una empresa o una organización puede ser largo plazo, para otra puede ser corto plazo, ¿sí?
Eso está definido en función de los tiempos y las acciones que realice cada uno y de los recursos que disponga también, ¿sí? Algo Sí, importante con respecto a los objetivos es, el objetivo, para que tengamos así como una gráficamente la idea, sería el punto de llegada, ¿sí? Por eso a veces también se contrasta con esto o se lo emparenta con la palabra meta, ¿sí? El objetivo es el punto a donde yo quiero llegar. sí, aquello que pretendo alcanzar, ¿sí? Y eso Claro, tiene que estar bien definido. Este, a veces cuesta, se van a encontrar tal vez con muchos trabajos ahora que empiezan su vida universitaria, en donde siempre se les dice planteen los objetivos. Y siempre es complicado plantear los objetivos, porque bueno, es, es tomar, digamos, un camino hacia dónde vamos a ir, hacia dónde pretendemos ir. Y bueno, esto es lo que hay que definirlo al principio, al momento de la planificación. Y tienen que ser objetivos, como yo les dije hace un rato, concretos, reales, que se puedan cumplir, palpables, ¿sí? Este, tienen que ser bien específicos, claros, concisos. Todo eso debe reunir un objetivo. ¿Mm? Bueno, siguiendo con los tipos de planes, llegamos a lo que son las estrategias. ¿Sí? El concepto, digamos, de estrategia nace principalmente a partir de un contexto militar. ¿Sí? Nosotros lo vamos a denominar como aquel curso de acción o el camino a seguir para yo poder conseguir mis objetivos. ¿Sí? podría Muchas veces, plantearse como un paso a paso, ¿sí? claro. O los pasos necesarios que tenemos que llegar. Serían los medios para llegar a esa meta, a ese objetivo que planteamos. Claro, yo puedo tener diferentes estrategias, ustedes después cuando en otras materias van a poder ver que uno como vendedor, digamos, de servicios turísticos o de servicios hoteleros, pueden adoptar diferentes estrategias o caminos, O ser formas de hacer. claro, líderes en costos, líderes en calidad, diferenciarse por un producto totalmente innovador. Bueno, uno puede ir tomando diferentes caminos o estrategias, cursos de acción, para poder llegar hacia donde quiero ir. ¿Sí? Por eso Ujú. ahí les habla de que podemos establecer que la estrategia es como un camino entre donde estoy y hacia donde quiero ir, entre la En- misión y la visión. y esto, serían, si yo me preguntaría, si yo estoy diseñando, digamos, la estrategia, respondería el cómo lo hago, ¿sí? ¿Cómo hago el camino, cuáles son las acciones que tengo que seguir para alcanzar el objetivo? Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora Acá en la estrategia es donde también se ponen en juego todos los recursos y se piensa en el cómo hacer, implica también considerar con qué recursos se dispone o cuáles son los recursos necesarios para poder lograr el objetivo, ¿sí? perfecto. Bueno, siguiendo con esto, luego de las estrategias también tenemos las políticas, ¿sí? Las políticas, que es una guía o camino prefijado que la organización establece, digamos, para lograr esos objetivos. Estas guías, de alguna forma, lo que van a hacer es dar un marco, orientar el proceso de toma de decisiones. Y las políticas tienen que ver con una forma, digamos, habitual de hacer o de considerar las cosas. ¿Sí? Este, cada, cada organización, esto un poquito lo hablamos cuando hablábamos de cultura organizacional, cada organización tiene sus formas, sus valores, su, su manera de pensar ante diferentes cuestiones. Entonces, eso es lo que define. Y su manera de ver al contexto. Sí, sí, sí. Entonces, esto configura su política, o sea, en la planificación debe estar establecida también esta política de cómo va a reaccionar ante determinadas cuestiones. Hay organizaciones donde sus políticas son claramente conservadoras,
no admiten ningún cambio, así como hay organizaciones que no, al contrario, son flexibles. No, que tienen políticas innovadoras donde continuamente entonces los objetivos van a estar dentro de este marco de la innovación, ¿sí? Cuando se plantea una política de innovación, todos los objetivos que se planteen van a estar, digamos, eh, contenidos dentro de lo que es la innovación, ¿sí? Cualquier objetivo que no tenga que ver con la innovación, si es una política de la empresa, entonces no se va a considerar, ¿sí? Pensémoslo a nivel gerencial y no lo pensemos de las ventas, pensémoslo, por ejemplo, de los recursos humanos. Cuando una empresa tiene políticas de recursos humanos con determinadas características, nunca se va a tomar una decisión, ¿sí? O nunca se va a plantear un objetivo que vaya en contra de la política, ¿sí? Porque la política dijimos que es el marco de acción, es lo que a mí me marca como la línea por donde yo voy a ir a tomar decisiones, ¿sí? Para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, si la empresa tiene políticas de promoción o de ascenso, eh, de los empleados, de los colaboradores, ¿sí? O de políticas de mucha capacitación y de participación de los empleados, todas las acciones, las estrategias y todos los objetivos que se planteen de recursos humanos, del área de recursos humanos, no van a ir en contra de esto, ¿sí? Sino justamente van a plantear las condiciones para que se puedan llevar a cabo el ascenso de los empleados, la capacitación de los empleados, ¿sí? Tiene que ver con esto, que siempre la política va a ser mi marco de referencia en cuanto a por dónde voy a ir tomando decisiones, ¿sí? Mis objetivos van a estar enmarcados siempre, por eso se habla de que es una guía o un camino prefijado, ¿sí? Es, digamos, cuáles son los puntos claves de donde no nos queremos salir, quizás, ¿sí? Si yo quiero tener en ventas o en producción un trabajo con calidad, todos los objetivos que yo plantee van a tener que estar encaminados o encuadrados dentro de lo que es la calidad, ¿sí? No voy a poder ir en contra de eso, porque justamente son políticas de la empresa. Si en marketing hay muchas políticas que son de competencia agresiva, ¿sí? Entonces, si la empresa ya se estableció así, todos los lineamientos, todos los objetivos y todas las estrategias que se planteen y todos los cursos de acción que se generen desde marketing van a ir en esta línea, ¿sí? En ser agresivos con la competencia. Todo lo que la empresa, la organización haga en diferentes ámbitos, siempre va a estar teñido de esto, de su política, de su forma de ser, de su forma de actuar, ¿sí? Así sea ya internamente, hacia afuera, siempre vamos a evidenciar, a Sí. evidenciar su forma o su política, ¿sí? Es como cuando decimos, cuando conocemos a una persona y sabemos que va a actuar siempre de determinada forma ante tal situaciones. Bueno, la política lleva a que la organización tenga, digamos, un marco, una guía que regula de alguna forma su forma de actuar, su forma de conducirse, la toma de decisiones, etcétera. ¿Sí? Bueno, pasamos a los procedimientos, que también es otro tipo de plan, ¿sí? Acá esto también es un plan, solamente que está acompañado, digamos, por una metodología o una técnica, ¿sí? O sea, es un Es plan, cómo hacer digamos, las que cosas. nos dice cómo se tiene que hacer una cosa y nos dice el método, el paso a paso de cómo se tiene que llevar una determinada acción, ¿sí? Eso Y es un está, en procedimiento, general está escrito. efectivamente, ¿sí? Bueno, las reglas, otro tipo de plan, que básicamente lo que definen las reglas son las actividades que van a estar permitidas y aquellas actividades que no van a estar permitidas dentro de la organización, ¿sí? Eso es bastante concreto. Y avísame a ver si se ve el último. Sí, se ve perfecto. Programas y presupuesto. Bueno, estos son los últimos dos tipos de planes. En el caso del programa, vamos a decir que los programas es un conjunto de objetivos, de políticas, de procedimientos y reglas, pero siempre son a muy corto plazo, ¿sí? Eso es un programa. Y por último tenemos el El último tipo de presupuesto. plan, que es el presupuesto. Decilo vos si querés. Ahí. No, el presupuesto no es ni más ni menos que la planificación que nosotros hicimos, pero
con un valor asignado, con montos, con números, ¿sí? Cada vez que presupuestamos estamos asignándole el valor a todos esos planes, a todas esas acciones o a todos esos, sí, acciones que queremos realizar para lograr un objetivo. Y es importante el presupuesto porque yo estoy cuantificando, ¿sí? Yo estoy cuantificando, estoy buscando la manera de, después de tener un número base para después poder compararlo, por ejemplo. Entonces, que lo que cuando uno presupuesta está suponiendo, por supuesto que estamos, por eso está dentro de lo que es la planificación también, ¿no? Uno está suponiendo determinados hechos, acciones, objetivos y demás, se los cuantifica y después cuando se llegue el momento de, bueno, se llevan a cabo todas esas acciones y cuando llegue el momento del control, ahí es donde voy a poder, o sea, ¿qué controlamos? Si se cumplieron o no los objetivos, pero ¿contra qué? Y bueno, contra ese punto inicial que fue el presupuesto, pero que nosotros teníamos ideado o teníamos planificado realizar. Bueno, Fran, la pantalla se puso en negro. No sé si dejaste de bueno, compartir. no, estuve tratando de, porque yo no lo podía Ahí ver, volviste, ahí volviste. ¿sí? Sí, sí, ahí volví. Bueno, entonces con eso finalizamos, digamos, toda lo trabajado, digamos, durante la planificación, que es la primera etapa del proceso, ¿sí? En donde vamos a plantear todos estos planes, todos estos objetivos que van a conducir todo nuestro accionar durante el resto del proceso, ¿sí? En la etapa 2, como lo vimos anteriormente, que es la organización, se trata, digamos, de la etapa en donde vamos a distribuir los diferentes recursos, vamos a establecer los roles que cada uno va a desempeñar dentro de la organización, cómo el puesto, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros y los diferentes niveles de Sí, autoridad, ¿sí? Eso todo lo hemos trabajado durante la unidad número 4, ¿sí? Entonces, eso ya lo vamos a en dejar este ahí. caso lo vamos a dejar acá, Espera, sí. porque no, algo pasó. Tenías asignadas como pinchadas dos filminas. Sí, como que por un momento. Bueno, ahí vuelvo. Un segundo. Bueno, entonces vamos a comenzar, digamos, con la etapa de la dirección. Eh, Decime si se ve. Bueno, vamos a ir Ahí, hablando, ¿sí? pero Este, la dirección, digamos, es la etapa, digamos, es la parte en donde lo que se hace, es guiar o conducir al grupo, a las personas, digamos, para que a través de diferentes actividades o acciones puedan alcanzar sus objetivos, ¿sí? Ya hemos planificado cuáles son esos objetivos, hemos asignado a cada uno el rol que le correspondía y qué es lo que tenía que hacer. Ahora lo que vamos a ir a hacer es conducir, ¿sí? Y guiarlos para que puedan llevar a cabo esas acciones que ya se las hemos explicado y así puedan alcanzar los objetivos organizacionales, Fran ¿sí? no se ve. Antes le quiero hacer una salvedad, ¿no? No, dice que estás presentando, pero Un está en negro segundo, la pantalla. intentamos de nuevo. Últimamente estamos medio En caóticos. el, en el, en el proceso de la dirección es muy importante el rol que van a tomar los gerentes, por ejemplo, ¿sí? Eh, a las personas o a los colaboradores hay que explicarles cómo hacer,
hay que motivarlos, hay que acompañarlos, ¿sí? Para que puedan realizar cada uno sus actividades y que en este conjunto bien coordinado puedan alcanzarse entonces los objetivos de que tienen planteados, ¿sí? Fran, se sigue viendo en negro la pantalla, no sé No por sé qué. si se ve ahora. No. Espera que lo voy a cerrar. Vamos a volver a abrir espacio. Bueno, lo que les quería, la salvedad, digamos, que les quería hacer es que tengan en cuenta, digamos, que muchas veces, más que nada cuando estamos hablando de organizaciones turísticas, se toma como el término de dirigir como la acción, digamos, de llevar a cabo todo el proceso administrativo, ¿sí? Nosotros acá nos vamos a centrar que la dirección es puntualmente la tercera etapa dentro del proceso administrativo, ¿sí? Pero muchas veces en los libros que tengan que ver puntualmente con organizaciones turísticas, van a encontrar como que quien dirige todo el proceso administrativo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, simplemente. Bueno, entonces, en esto de guiar y conducir para que el grupo logre estos objetivos, este papel del gerente, del director que asume esta responsabilidad, va a valerse de diferentes factores humanos, que se le llama, o también lo van a encontrar como subprocesos direccionales. ¿Sí? Dentro de esos subprocesos direccionales vamos a encontrar a la toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación y la motivación. ¿Sí? Que Espérenme que voy a intentar otra vez. son aspectos muy, muy importantes en el caso de conducir o de dirigir, ¿sí? Sobre todo la motivación, si yo no puedo y no logro comunicar cuáles son los objetivos o cómo deben hacerse las tareas o qué hacer, estoy hablando en distintos niveles, ¿sí? De la toma de decisiones, es muy difícil que podamos lograr un objetivo. Si las personas, o sea, acá tenemos el factor humano siempre dando vuelta, ¿no? Los seres humanos estamos siempre en respuesta a estímulos, ¿sí? Actuamos en función de estímulos. Entonces la motivación también juega un rol muy importante. Un colaborador, un empleado, un asistente, o llámenle como quieran, eh, que esté motivado, va a hacer grandes aportes y va a estar colaborando con los objetivos de la empresa. Y en definitiva, si se quiere desde el plano más frío, podemos pensar que a las empresas le conviene, ¿sí? O le sirve un empleado que esté contento y que, digamos, sus acciones estén orientadas a las mismas acciones que tienen que llevar a cabo en forma general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esto de las motivaciones o de los objetivos individuales que tenían que, digamos que, orientarse hacia los objetivos, ¿sí? Organizacionales o generales de todos, ¿sí? Entonces, bueno, pensar en esto, cuando una persona está desmotivada, es posible que no esté guiando sus acciones en el mismo sentido, ¿sí? O con las mismas ganas de lo que se necesitaría o se espera, ¿sí? Por otro lado, cuando hablemos del liderazgo, son esas Exactamente. capacidades y las capacidades y las habilidades que tiene quien dirige, ¿sí? El liderazgo hoy casi es fundamental, se requiere como característica que las personas tengan esa facilidad de poder guiar a sus colaboradores, ¿sí? No desde el mando y la obediencia, sino una relación de liderazgo que implica el consejo, el acompañar, el dejar hacer al otro y que el otro reconozca y legitime el poder y la autoridad que tiene quien lidera, ¿sí? Y esto es muy importante. Ahí se ve, Fran.
Y bueno, después los Bueno, canales de comunicación entonces también, ¿no? Es muy comenzamos, digamos, con importante. estos factores, Dale, vamos con toma de perdón, decisiones. estamos como en desfasaje. Ahí se volvió a salir, Fran. Entonces Pero comenzamos dale, con lo dale, que es la estás. toma de decisiones, que es uno de los primeros factores. Sí, Por algún no motivo sé se lo que salió. pasa. Bueno, lo van a tener al material, ¿sí? Sí. Algo deja de compartir. Este, entonces, vamos a hablar de estos factores, digamos, humanos o subprocesos direccionales. El primero que vamos a tomar, que ustedes lo tienen ahí en el material como toma de decisiones, o también hay una guía, un apunte que les habla de resolución de problemas, o RP, me dicen. Es un proceso, digamos, en el que se debe aplicar cuando surge algún inconveniente o problema. Entonces yo debo aplicar algún proceso que me ayude a solucionarlo, ¿sí? Básicamente consta de algunas etapas, el proceso de toma de decisiones, en donde en primer lugar lo que hay que hacer es identificar el problema, que identificar el problema es una cuestión muy particular, porque por lo general cuando hay algún conflicto o inconveniente dentro de una organización o en cualquier ámbito, muchas veces las personas en sus formas de ser no pueden llegar a determinar claramente cuál es su necesidad, qué es lo que le molesta, qué es lo que siente. Entonces, identificar el problema es, digamos, el punto más importante dentro del proceso para tomar una decisión o para resolver un conflicto, ¿sí? A partir de que uno puede identificarlo, recién puede desarrollar diferentes posibles soluciones, ¿sí? Y evaluar cada una de ellas, ¿sí? Hay algunas que serán tal vez más caras, otras más económicas, o uno tal vez pondrá en valor, digamos, algunas otras cuestiones para decidir qué alternativa es la más viable, ¿sí? Hasta que por fin uno toma una decisión y elige la opción más viable, ¿ok? Este Fran, proceso, digamos, de toma de decisiones se desarrolla, dejo de compartir, ¿sí? Se corta. estoy compartiendo yo, a ver, fíjate. Sí, te veo perfecto. Bueno, Este proceso, digamos, de toma de decisiones se lleva a cabo dentro de un contexto, ¿sí? Ese contexto puede ser de tres tipos o tres características. Lo puedo llevar a cabo a la toma de decisiones dentro de un contexto de certeza, de riesgo o de incertidumbre, ¿sí? Certeza tiene que ver cuando yo conozco el estado, digamos, que van a asumir las diferentes variables, que aquellas cosas que no puedo controlar, yo sé hacia dónde van a ir. Entonces yo puedo tomar la decisión dentro de un ámbito de conocimiento de cómo se va a desarrollar todo. ¿Sí? Entonces es como más, la decisión es más fundada o más segura en ese momento. ¿Sí? También la puedo tomar dentro de una situación de riesgo. ¿Sí? El riesgo es cuando no hay certeza, ¿sí? No tengo conocimiento de nada, la certeza no existe, entonces tengo que tomar la decisión en una posición de riesgo, ¿sí? O la posición en un contexto, perdón, de incertidumbre, ¿sí? Es cuando no tengo información ni siquiera para poder estimar el comportamiento que puedan llegar a asumir las variables o las diferentes personas o los diferentes actores de la cuestión. Entonces tengo muchas que veces, tomar, sí, muchas veces nos encontramos en contextos de incertidumbre. Casi siempre estamos trabajando, siempre, no sé si en certeza, según qué tipo de decisiones se tomen, ¿no? Hay variables que son controladas y son decisiones que se toman dentro de la empresa con acciones o con los factores que yo sé que puedo controlar. Tomo riesgo cuando hay variables que no puedo controlar, ¿sí? Y que no tengo certeza o no tengo mucha probabilidad de ocurrencia, pero existe, ¿sí? Podría ser. Y en el caso de la incertidumbre, bueno, estamos en un contexto de incierto, no sabemos si es posible, si no es posible, ¿sí? Actualmente estamos viviendo en un contexto de incertidumbre donde es muy difícil tomar decisiones porque ni siquiera se puede vislumbrar para dónde va el contexto, ¿sí? Y cómo sería el comportamiento del contexto. No se puede prever con
con mucho plazo, ¿sí? Sí, exactamente. Pero en esto tienen que tener en cuenta que siempre es fundamental que uno trate de obtener la mayor cantidad de información posible para que ese nivel de incertidumbre se reduzca. Si bien no voy a poder tomar una decisión en una total certeza, pero siempre si tengo a mi alcance por poder reducir la incertidumbre, lo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Vamos al ya liderazgo. liderazgo, ¿sí? Dentro de una concepción clásica, digamos, del liderazgo, podemos hablar de que el liderazgo es el arte o el proceso de influir sobre, sobre la conducta de las personas, ¿sí? El liderazgo, como recién le decía la profe Aida, tiene dos aspectos fundamentales, que es lo que tiene que ver con la motivación, ¿sí? Y la existencia de seguidores, ¿sí? Hay quienes consideran que muchos consideran que el liderazgo es una característica con la que ciertas personas nacen, ¿sí? Hay otros que dicen que uno puede llegar a adquirir ciertas habilidades de líder, ¿sí? O sea que se pueden llegar a aprender. Pero bueno, también hay gente como que nace con esa cualidad, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio de la administración y el arte, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es un concepto, el liderazgo al que cada uno le brinda una impronta distinta, ¿sí? Eh, por eso hay muchos componentes que se deben tener en cuenta, yo les rescaté algunos, esto no está dentro de la bibliografía, así que ténganlo en cuenta como componentes de liderazgo fundamentales, el poder, ¿sí? Que una persona lo pueda utilizar con eficacia y responsabilidad, la capacidad también de comprender a las diferentes fuerzas que motivan a las personas. Un buen líder conoce a las personas, pero también conoce cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus objetivos, ¿sí? Pensar que la Eh, motivación, que si bien no lo vamos a desarrollar, la motivación siempre responde a las necesidades que tiene cada persona, ¿sí? Y las necesidades se van a jerarquizar o van a cambiar las prioridades de persona a persona, ¿sí? Y esto exacto. también cuando uno habla de liderazgo, eh, tenemos en esto del entendimiento básico de las personas, también pensar cuál es el digamos, el preconcepto o el paradigma de donde nosotros estamos pensando a nuestros colaboradores. Yo hablo en estos términos porque hablo desde un nivel de el ejercicio de la licenciatura que les va a permitir acceder a cargos donde tomen decisiones y donde van a tener mucha participación, ¿sí? En la fijación de objetivos o en la conducción de personas, ¿sí? O de colaboradores. Entonces, dentro de lo que es el liderazgo, también es muy importante pensar cuál es el paradigma que nos rige, ¿sí? De dónde miramos. El paradigma son esa forma de ver, esa perspectiva de donde vemos nosotros a nuestros colaboradores. Hay muchas teorías al respecto, pero si yo entiendo que los colaboradores son personas que no quieren aprender, que no les interesa el trabajo más que por ganarse el sueldo, que no tienen ganas de mejorar y no tienen ganas de progresar y demás, bueno, a partir de ahí son las decisiones, pensando a mi colaborador desde ese punto de vista, son las decisiones que después voy a tomar y cómo lo voy a motivar, ¿sí? Entonces, si yo veo o puedo percibir que las personas son complejas, que siempre tienen motivaciones que no son meramente económicas, que las personas tienen ganas de mejorar y que les gusta, no sé, el trabajo más autónomo o independiente, donde los pueda, y bueno, entonces voy a tomar una posición distinta, ¿sí? Y voy a motivar a mis colaboradores empleando decisiones o acciones que tengan que ver con que la persona pueda ser más independiente dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Por eso es muy importante cuando trabajemos el tema de liderazgo pensar también sobre qué paradigma nos paramos, ¿sí? Desde qué perspectiva vemos o cómo vemos a nuestros colaboradores. Colaboradores, ¿sí? Este,
Bueno, entonces, volviendo a esto de los componentes, el buen líder, bueno, tiene un ejercicio eficaz y responsable del poder, tiene la capacidad de comprender las motivaciones de cada una de las personas que están a su alrededor, tiene una capacidad también de inspirar, ¿sí? A que los otros también eh, desarrollen todo su potencial o todo lo que pueden hacer para la organización, ¿sí? A beneficio de la organización. Y también un buen líder tiene la capacidad de desarrollar el clima apropiado, ¿sí? Para motivar a las personas y para que respondan a eso, ¿sí? Si seguimos en la siguiente placa, yo básicamente les puse algunas, como les dijo la profe recién, hay muchas teorías respecto de los diferentes estilos de liderazgo, ¿sí? Las teorías más clásicas hablan de estilos, pero basado, digamos, en lo que tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Entonces ahí les va a hablar, van a encontrar en diferentes materiales que el líder puede ser un líder autocrático, que es aquel líder que ordena y espera su cumplimiento, digamos, ¿sí? Es aquel líder digamos, que dirige a través de recompensas y de castigos, ¿sí? Después vamos a tener un líder democrático, que es aquel que hace, que hace partícipes a sus subordinados o a sus colaboradores. Ya no va a hablar de sus empleados o de sus subordinados, sino que va a hablar de colaboradores. Él los hace partícipes de todas las acciones o decisiones que se toman. Fomenta la participación de todos, ¿sí? Y luego tenemos ya un líder más liberal que utiliza muy poco el poder, ¿sí? Y le otorga, digamos, a todos sus colaboradores un alto grado de independencia, ¿sí? Pero acá me pareció muy importante poder darles como material anexo, que es la cuadrícula gerencial, ¿sí? La cuadrícula gerencial es una propuesta de unos autores en donde divide, van a ver que ahí en el cuadro, tienen por debajo, manifiesta, digamos, el interés por la producción desde un nivel bajo, que está a la izquierda, a un nivel alto a la derecha. Y hacia arriba pone como variable, ¿sí? El nivel de interés en las personas, ¿sí? Desde bajo, que está abajo, y alto arriba. Y de esa forma se van a ir configurando diferentes estilos de líder en cada uno de los extremos, ¿sí? Vamos Cuando a se tener habla, una... discúlpame, Fran, cuando se habla de interés Sí, por sí. las personas es desde el jefe o quien dirige hacia los colaboradores, ¿sí? Si se tiene mayor Sí, sí. interés por los colaboradores o menos interés por los colaboradores, ¿sí? Perfecta la aclaración. ¿Sí? Entonces ahí se configuran diferentes tipos de liderazgo. Van a encontrar el liderazgo empobrecido, que es el que se encuentra abajo, que es el famoso 1.1, porque está en el nivel más bajo, tiene muy poco interés en la producción, digamos, el líder se interesa muy poco en la producción y también se interesa muy poco por las personas, ¿sí? Entonces es un líder que tiene muy poca participación, tienen mínima participación en las tareas, ¿sí? Del otro lado, que es el que está más de color celeste, el 9.9, tenemos aquellos que se les llama gerentes de equipo. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo interés en la producción y mucho interés en las personas, ¿sí? Entonces él sabe combinar, digamos, al extremo las necesidades de la producción con aquellas que tienen las personas, ¿sí? Luego tenemos un... Para leerlo, sí, mira, para leerlo también de otro punto de vista, podemos pensar en personas que dirigen, ¿sí? Que no tienen o tienen interés bajo por las personas y que tienen visiones bajas o altas en cuanto a la producción. Y ahí es donde el punto más bajo, o sea, sin considerar, sin interesarse por las personas, además se entiende que no se va a producir mucho porque la gente no colabore, no están dados los medios, ¿sí? O se puede pensar que, aunque no me importen las personas, yo quiero lograr un alto nivel, ¿sí? de producción, entonces todos los esfuerzos y todas las acciones van a estar direccionadas a que las tareas se cumplan. Sería el modelo tayloriano, ¿sí? o de
también en algún momento el Fordismo, se hablaba de que Ford hacía lo mismo, ¿sí? Las personas eran similares a máquinas o tenían tiempos y movimientos preestablecidos y se suponían que había estándares que controlar, ¿sí? Y el foco estaba puesto en la producción, entonces. Sí, discúlpame. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces después vamos a tener otro tipo de líder, que es el verde más clarito, que lo ven ahí en el cuadro, como 1.9, que es el líder que se llama club de amigos. ¿Por qué? Porque tiene muy poco interés en la producción, pero mucho interés en las personas. Por eso se le llama club de amigos, ¿sí? Él, por lo general, digamos, genera, digamos, esta amistad con todos sus colaboradores y pierde, digamos, el sentido y el interés por la producción y la actividad, ¿sí? Y por último, el de verde más oscuro, el 9.1 se le llama déspotas del trabajo, déspotas de la tarea. Son aquellos que solo se interesan en las operaciones, no así en la gente, ¿sí? Acá lo que le estamos mostrando, digamos, son 4 estilos de liderazgo bien extremos. La idea es que un líder pueda desempeñarse en un punto medio, en donde pueda tener un mediano interés por la producción y un mediano interés por las personas y que eso configure, digamos, un estilo de liderazgo particular, ¿sí? Y acá es cuando viene el último estilo que les habla ahí en el Power, el liderazgo que incluye diversos estilos. Y más que nada tiene que ver con lo que ha surgido en los últimos tiempos, que es el liderazgo situacional o de contingencia. Es aquel líder que reacciona a las diferentes situaciones y a lo que se requiere. Hay momentos en donde se requiere más eh, foco en la producción, hay momentos donde se requiere más foco en las personas. Bueno, hemos estado viviendo a partir del año pasado y de estos últimos años con la contingencia del COVID, hemos estado viendo situaciones en donde los líderes han tenido que ser capaces todo el tiempo de cambiar de foco, de ser congruentes, Adaptarse. adaptarse y ser congruentes con la situación, ¿sí? Y cambiar las formas de relacionarse con sus empleados, velar por la salud de todos ellos, de sus familias también, porque eso significaba también la salud de toda la organización. Bueno, todo eso ha hecho que se configure un estilo que, que es muy actual hoy en día y es esta capacidad del líder de adaptarse a las diferentes situaciones, un líder situacional. Es muy importante pensar esto. Esto parecería como lógico, ¿no? Uno se imagina que lo que nosotros estamos diciendo es la lógica y es lo que debería ser. Aún así, en el 100% de los casos no sucede. Hay muchas empresas que siguen manejándose con un liderazgo que están, o con una dirección, más con liderazgo, con una dirección enfocada en la producción o en las responsabilidades, ¿sí? De lo que es el trabajo, y no haciendo foco en la parte humana, ¿sí? En cambio va a haber otros digamos, conductores que van a ser, o quienes dirijan empresas y demás, estos líderes, que van a apuntar mucho a lo humano, ¿sí? Tenemos que pensar que también las políticas, la visión, la misión y sobre todo la cultura y la idiosincrasia de una organización va a poner, ¿sí? Eh, en relevancia o le va a asignar mayor autoridad a un determinado líder o a un determinado otro líder, ¿sí? ¿Se entiende esto? De acuerdo a la idiosincrasia, como esa concepción previa que yo tengo sobre la empresa, sobre los empleados, sobre la producción, sobre el contexto, es el tipo de líder o es el tipo de gerente que yo voy a buscar para que dirija hacia los objetivos de la empresa, ¿sí? Parece, siempre esto lo hablamos y bueno, pero debería ser. Y es lógico que un gerente tenga que ser una persona humanitaria o una persona de las relaciones humanas, que ponga en foco las motivaciones y las necesidades de las personas, pero no siempre pasa, ¿sí? Y tiene que ver con las políticas y la idiosincrasia y la, la, la perdón, se me fue la palabra
el paradigma sobre el que está parado la empresa, ¿sí? Hay empresas que aún hoy siguen sin importarle tanto lo que le pasa a cada empleado y están basados en las reglas, en los procedimientos y no se puede salir de ahí, ¿sí? Y hay otras que van a ser más flexibles y van a atender las cuestiones de sus colaboradores y entender que a partir del bienestar del colaborador es donde después se van a poder lograr los objetivos generales de la empresa, ¿sí? Lo que se Bueno, llaman más empáticos o menos empáticos también, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Es fundamental esto. Y es algo muy actual también, la cuestión del liderazgo, y que van a encontrar diferentes concepciones, diferentes teorías, que todas son, de todas se puede tomar algo, ¿sí? No hay algo que yo les diga, el liderazgo es así, se hace así, y está determinado, ¿sí? Porque no es así. ¿Ok? Bueno, y siguiendo con otro de los factores o sea, importantes dentro de la dirección, nos vamos a encontrar con la comunicación, ¿sí? La comunicación es un proceso, digamos, a través del cual se hace posible el desarrollo de una determinada formulación, de una implementación o de un control. Este, nosotros más lo conocíamos como un proceso entre un emisor y un receptor. Ahora se deben acordar, digamos, de la escuela, digamos, en donde el emisor le emitía un Envío un mensaje mensaje. al receptor a través de un canal con una determinada codificación, ¿sí? Y que eso generaba una retroalimentación, ¿sí? Hay muchos autores que incluso consideran que no existe una comunicación si no existe alguna señal de retroalimentación por parte del receptor, ¿sí? La comunicación es algo fundamental y es uno de los elementos más importantes para que se lleve a cabo todo el proceso administrativo, ¿sí? Si no existe comunicación es muy difícil planificar, es muy difícil organizar, dirigir y controlar. Así que la comunicación está presente durante todo el proceso y juega un papel muy importante, ¿sí? Hay, como ya lo veníamos hablando, esta comunicación se puede dar de manera formal o también se da de manera informal, tal como hablábamos de organizaciones Ujú. formales y organizaciones informales. Y la comunicación formal es aquella que se lleva a cabo, digamos, por los canales ya establecidos dentro del organigrama, pero también tenemos comunicación que se lleva a cabo por los pasillos. Muchas veces hay rumores, chismes, que en las organizaciones van y vienen y que también configuran como es una comunicación que existe y configura algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, también hay otra cosa que se debe tener en cuenta es que el hecho de que existen muchos elementos que pueden interrumpir de alguna forma la comunicación y esos son los que llamamos ruidos, Mm. ¿sí? Y la profe les hablaba mucho de tener en cuenta los paradigmas de cada uno. Los paradigmas de alguna forma configuran la forma de interpretar de cada una de las personas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muchas veces que una palabra, una seña, un tono de voz no tiene el mismo efecto en las diferentes personas porque las personas lo pueden interpretar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que la interpretación de los mensajes juega un papel muy importante. Por eso, todo tipo de comunicación debe ser coherente, desde lo escrito, lo oral, desde lo paraverbal, ¿sí? Desde las señas, desde los gestos, siempre debe ser coherente lo que uno comunica. Bueno, y vamos al último que hemos estado hablando de manera ahí siempre bordeando, pero es un tema importantísimo, el último factor, digamos, dentro de la dirección, que es la motivación, ¿sí? Y acá viene esto, ya les hablaba la profe Aida, que es un término que se aplica, digamos, a los impulsos, a los deseos, a las necesidades, anhelos y fuerzas que uno puede tener, que lo llevan a uno a accionar de una determinada forma, ¿sí? Los gerentes lo que tienen que hacer es motivar a sus colaboradores, a sus subordinados, para que cuando hagan cosas puedan satisfacer todos esos impulsos y deseos, ¿sí? Que los conducirá a actuar de la manera, digamos, en que uno desea, ¿sí?
Entonces, ahí nos vamos a encontrar en diferente bibliografía con un montón de teorías respecto de la motivación, ¿sí? Pero básicamente es esto, las personas tienen diferentes necesidades, y acá es muy importante esta teoría, este marco que brinda Maslow, que lo van a ver seguramente muchas veces en su carrera, y que tiene que ver con la jerarquía de las necesidades. Maslow lo que hace es posicionar en una pirámide, posicionar en diferentes niveles las necesidades, este, para de alguna forma determinar su importancia y eh, como- su Sí, característica, su jerarquía, ¿sí? jerarquía, Hay, justamente. hay necesidades que son biológicas o físicas, ¿sí? Y hay otras que tienen que ver con más emocional y las otras son de carácter más social y las otras de autorrealización. Las necesidades básicas por las que una persona se estimula es el instinto de sobrevivir, de supervivencia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a tratar de cubrir siempre son las necesidades físicas. Todo lo que tiene que ver con el dormir, con el comer, ¿sí? Con el, no sé, con el beber agua, todo esto que nos permita mantenernos vivos. Y así van subiendo, hay necesidades de seguridad, que esto tiene que ver con la de seguridad o de protección, a veces se puede ver, ¿sí? Que son que se ven sobre todo o se cubren a través de la adquisición de recursos, como puede ser una casa, el dinero que se obtiene de un empleo, que eso nos da seguridad también, ¿sí? Para cubrir otras necesidades. Después van a estar las necesidades que ya son de tipo más social, que son las de pertenencia. ¿Sí? Ahí yo, cuando estoy pensando en mis necesidades sociales, estoy pensando en pertenecer a un grupo, en tener grupos de amigos o tener una pareja o estar contenido en algún tipo de relacionarnos con los otros, ¿sí? Y después hay las últimas dos necesidades que se supone que esta jerarquía, que a medida que uno va cubriendo las necesidades más básicas, va buscando satisfacer otro tipo de necesidades. Sí, y ahí es donde sube esta jerarquía. Pero siempre lo que va a plantear Maslow es que las necesidades básicas o las de primera línea, digamos, son las más importantes y las que tienen que ver con el poder seguir sobreviviendo, ¿sí? Y después, bueno, vamos a tener las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. Lo que van a plantear algunos autores, Maslow como psicólogo va a plantear esta teoría de las necesidades que realmente da mucha utilidad al análisis de muchas veces del comportamiento, de las necesidades que tienen las personas, y muchos lo van a cuestionar y van a decir, bueno, cubriendo las necesidades básicas, todas las demás necesidades van a variar la jerarquía de una persona a otra, ¿sí? La forma en que está planteada esta pirámide va a funcionar para algunos seres humanos y para otros no. Quizás para algunos sea su necesidad máxima o la más inalcanzable o sobre la que más tienen que trabajar, quizás esté centrada en la confianza, en el reconocimiento de los otros, ¿sí? Quizás para otras personas tengan que ver con las sociales, con la necesidad de pertenencia. Entonces lo que se van a poner un poco ahí a discutir y a cuestionar son estos aspectos. Pero básicamente lo que sí tenemos que ver como gerentes o como personas que vamos a conducir grupos de personas o colaboradores, es pensar que las personas tienen, que todo aquel colaborador y toda persona que esté bajo nuestra conducción van a tener necesidades, van a querer satisfacerlas de un modo u otro y nosotros tenemos que motivarlos, ¿sí? Para que la persona pueda cubrir esas necesidades y además, entonces, a partir de la satisfacción o el bienestar de ellos, que puedan cumplir con todos los objetivos que nosotros planteamos, ¿sí? Bien, bueno, la pirámide, vieron que ahí el dibujito les muestra como una persona escalando, ¿sí? Así como les dice la profe esto de diferentes autores, sí, hay muchos que sostienen, digamos, que a medida que uno va satisfaciendo ciertas necesidades, va queriendo cada vez más y va subiendo en esta pirámide, ¿sí? Entonces, bueno, esas son todas cuestiones que el gerente debe tener en cuenta a la hora de hacer la dirección y motivar.
motivar en base a esos impulsos, a esos deseos y a esas necesidades, ¿sí? Bueno, Pero lógicamente que esto otra vez partimos desde el punto de vista del paradigma, de cómo yo vea al empleado o al colaborador. Que a mí no me interesa la persona y nada más lo veo como un elemento para producir. Entonces, bueno, no voy a estar pensando en las motivaciones y en de qué es lo que quisiera hacer y en esa contención a veces de lo emocional, ¿sí? hay muchas veces que, Directamente voy a creer que con el dinero se cubre todo exactamente, y hay que muchas con veces un que, buena paga estaría resuelto el conflicto, ¿sí? hay muchas veces que uno le pregunta a muchas personas, si, a muchos encargados o gerentes, qué puede hacer para motivar a una persona, a su equipo de trabajo, y recaen, digamos, en recompensas y recompensas que tienen que ver simplemente con lo Con lo económico. Y no económico, siempre tienen que ver con lo económico, ¿sí? Hay no. muchas veces que personas ni siquiera tiene que ver muchas veces con el ascenso. Hay veces que personas quieren de alguna forma tener alguna actividad más que tenga que ver con algo en lo que ellos se han especializado, tal vez alguna capacitación que les sume, que les gustaría tener. Bueno, hay muchas otras formas O la consideración de su opinión. Hay personas que son más también. participativas y les gusta tomar decisiones o ven o querer hacer aportes para mejorar su puesto de trabajo o las condiciones o mejorar capaz en alguna estrategia, ¿no? Y Bueno, bueno, tiene pero que ahí ver con, vamos al punto que yo les dije cuando hablamos de liderazgo como uno de los componentes, el entendimiento básico de los impulsos que cada una de las personas tiene. Eso es fundamental para poder motivar. Uno tiene que ser capaz de entender qué es lo que motiva a cada uno para, de acuerdo a eso, poder generar, ser un líder y motivar. pero ¿Sí? esas lecturas y esos análisis los tiene que hacer cada uno. No puede esperar que venga algún otro colaborador a plantear, ah, fulanito le pasa eso y le gusta. No, uno Uno como conoce. en el rol de gerente, sí, o de tomador de decisiones, uno tiene que estar en contacto. Por eso también se habla mucho de trabajar con equipos de trabajo, ya no con grupos de colaboradores. ¿Sí? Sí. Esta visión del equipo, de unidad, de todos nos conocemos, nos apoyamos, nos estimulamos, nos conocemos, ¿sí? Es muy importante y hoy en día se obtienen mucho mejores resultados trabajando en equipo que trabajando en grupo, ¿sí? Direccionando tareas o enviando órdenes de cómo hacer las tareas, distinto a escuchar digamos, recibir la opinión de estos colaboradores que muchas veces van a enriquecer, ¿sí? Los procedimientos y las formas o las mismas estrategias que se pueden plantear. Muy bien. Bueno, y de esa forma terminaríamos lo que es la etapa de la dirección y pasamos a la última etapa del proceso administrativo, que es el control. ¿Sí? Eh, el control es una etapa, digamos, que tiene como una relación muy particular con la etapa de la planificación. ¿Sí? Solamente yo puedo controlar aquello que planifiqué y solamente voy a planificar algo para luego después controlarlo. ¿Sí? Entonces hay una relación muy eh, De doble bidireccional dirección, sí, de doble dirección. entre las dos etapas. ¿Sí? Entonces básicamente en el control lo que voy a hacer es comparar, ¿sí? Entre lo que se obtuvo realmente y todo aquello que he planificado. Y si ahí existen diferencias entre eso es porque han existido desvíos, ¿sí? Entre lo planificado y lo logrado. ¿Ah? Entonces debo aplicar diferentes acciones, digamos, para poder corregir estos desvíos. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el control? Siempre hago esa pregunta, ¿para qué nos sirve el control? Y para medir si lo que hicimos realmente tuvo eh, concordancia con lo que planificamos, ¿sí? Si todo nuestro paso a paso, nuestras estrategias, nuestros cursos de acciones fueron eficientes para alcanzar el objetivo propuesto. Entonces, la única manera es, bueno, verificar, controlemos, comparemos realidad versus ideal, ¿sí? La planificación versus los resultados.
¿Y con qué objetivo es esto? El hecho de controlar por controlar no sirve. Si no tiene que ser, si no tiene que, tendríamos que pensar el control como una parte, ¿no?, del proceso administrativo que nos permita encontrar desvíos o ver errores o encontrar diferencias, modificarlas y mejorar para el próximo objetivo, ¿sí? Para la próxima Exacto. planificación de los objetivos. Sí. Y es fundamental contarles, digamos, que si bien el control es la última etapa, eh, la concepción clásica de donde viene este proceso administrativo es lo que le decía un poco la profe, de que finalizado el proceso, digamos, yo voy a controlar lo que se logró con lo que se planificó para poder hacer las correcciones necesarias para nuevamente no cometer los mismos errores, ¿sí? Lo importante es que hoy día el control es una etapa que ya no se encuentra solamente en lo último, ¿sí? En la última fase del proceso. El control debe estar en todo momento dentro de la organización, debe ser algo flexible, ¿sí? Que se adapte, que tenga la posibilidad, o sea, que participe de todas las acciones para que hoy en día, si yo espero hasta fin de año para controlar todo lo que hice en el año, y capaz que en ese año se me fundió ya la empresa cuando yo me puse a ver todo, si hice a comparar, ¿sí? Entonces esa comparación y ese control yo lo tengo que estar realizando prácticamente de manera constante, permanente, ¿sí? Para que las acciones correctivas, digamos, puedan llevarse a cabo inmediatamente, ¿sí? Ese control puede ser dentro de lo que son las áreas operativas o las actividades, por llamar, programadas, digamos, o también puedo hacer un control dentro de lo que es la gestión, todo lo que se planificó, aquellas cuestiones que no son programadas, y bueno, tal vez la estrategia que elegí no era la mejor, entonces tengo que hacer un cambio en la estrategia. Bueno, eso tiene que ser, yo no puedo esperar hasta fin de año, tal vez para hacer un cambio en una estrategia respecto de la venta de mis productos y servicios, y lo tengo que hacer antes para que la empresa no se me funda, para que las diferentes personas puedan reaccionar y volcarse a una nueva forma de trabajo lo más rápido posible. Entonces, cambiar esa visión en donde el control es la etapa última del proceso, ¿sí? El control es permanente y siempre debería existir En cada etapa. en cada etapa. Bueno, esto se lo dejamos así para que aquellos que hacen la tecnicatura vuelvan con nosotros cuando les toque control de gestión, que es una materia muy linda. Entonces ya les dejamos abierto el panorama para el control permanente, recurrente, y bueno, Como una nueva manera también de pensar el proceso administrativo, ¿no? El control que no solo sea para detectar errores, sino también para reformularnos y repensarnos. bueno, profe, creo que hemos terminado. Les aconsejo que miren el video que les mandé de YouTube, que a través de una película que es Rápido y Furioso, se ven bien determinadas las diferentes etapas del proceso y está bueno. Así que como para terminar, digamos, con esta unidad, lo ven al final y se entretienen un rato. Yo ahí les pasé un video donde se resume, digamos, todo, pero también pueden verla en la película si lo ven completo todo, ¿sí? Bueno, nos estaremos encontrando en nuestra próxima unidad. Muchas gracias. La última. Muchas gracias, profe. Hasta luego.